Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo está este día y esta semanita? ¿Muy bien? Bueno, hace 15 días, ¿en qué estábamos? En nuestra celebración del Día de la Madre, ¿verdad? Qué rico la pasamos, ¿cierto que sí? Cómo nos reímos, cómo disfrutamos un montón de todas esas actividades, cuánto disfrutamos también estas amigas que estuvieron aquí con nosotros, por supuesto escuchando el Evangelio, y pues estamos muy agradecidas con Dios también por eso. Hoy va a seguir la fiesta, tranquilas. Hoy vamos a seguir aprendiendo. Una vez más les cuento, quizá para quienes nos están acompañando aquí por primera vez, somos un grupo de damas que nos reunimos todos los jueves a las 10 de la mañana para estudiar la palabra de Dios, básicamente. Y lo que hemos venido estudiando se encuentra en Mateo 5 sobre el Sermón del Monte. Es un sermón que el Señor le expuso a sus discípulos, a través del cual les dejó unas enseñanzas hermosas. Y hemos venido aprendiendo acerca de las 10 claves para una vida de plenitud. Y esto es muy relevante. A mí me encanta hablar de la plenitud porque ¿qué ser humano no la busca, verdad? ¿A quién no le gusta estar feliz y contento y sentirse pleno? Realmente a cualquiera de nosotras. De pronto para algunas la plenitud es esto, ¿no? Irnos de compras y así la ven. Rico, pero que no sea con tarjeta de crédito, sino que sea como en efectivo mejor para que no quedemos con deudas, irnos de compras, ahí vemos la plenitud. Para otras comer, a mí me gustan mucho los postres, los helados. Y ¡ay, qué alegría! ¿Cierto? O sea, y yo creo que incluso es más pleno comer pero sin engordar. Entonces ahí sí hay verdadera plenitud. A mi mamá le encanta tener la alacena con muchos ingredientes para cocinar. O sea, de verdad ella se pone muy feliz. Y ella dice, a mí me gusta cuando yo entro a hacer almuerzo que haya de todo. Sí, que haya muchos ingredientes, para eso pues es relevante para ella. Para otras la salud, ¿no? Y el bienestar del cuerpo físico. Eso les da plenitud, quizá cuando nos enfermamos y esto, ahí no nos sentimos ni tan plenas ni tan contentas. Para otras, zapatos y ropa, ¿cierto? Yo tengo una amiga en el que recuerdo muy especialmente que tiene muchos zapatos, muchísimos, no sé por qué, y eso la hace muy feliz. Y para otras quizá, pues es como lo ven ahí, es la familia. Están reunidos, ¿cierto? Que vengan todos a almorzar. ¿Sí? El hijo, la esposa, el nieto, la nieta, la tía, la abuelita, eso les genera una plenitud inmensa. Pero lo cierto y lo que hemos venido aprendiendo con estas 10 claves para tener esa vida de plenitud es que la plenitud se ve así, a los pies de Jesús, ¿sí? Con zapatos y sin zapatos, con la nevera llena y con la nevera vacía, ¿sí? Con salud o sin salud. Pero cuando estamos a los pies de Jesús tenemos esa vida plena, ¿sí? Sin que importen las circunstancias. No es tan fácil, porque sin duda yo misma pienso en ese inventario que hacemos de todas estas cosas y no es sencillo, pero el Señor está ahí enseñándonos, caracterizado siempre por su amor, por su ternura, permitiéndonos recibir de Él no solo la enseñanza de su palabra, sino el ejemplo vivo de cómo Él lo materializó aquí en la tierra, y sí se puede. Y es así entonces como hemos estado aprendiendo ya de 9 rasgos que debe manifestar nuestro carácter para tener esa plenitud, ¿no? Y hablábamos entonces que el primero es una relación personal con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la más importante y la primera que debe estar presente para nosotros tener esa vida de plenitud. La humildad, el arrepentimiento, la mansedumbre, el enfoque correcto, la misericordia, la pureza, que procuremos la paz, ¿cierto? La paz bíblica. Y hace 15 días, hace 3 semanas ya, aprendíamos sobre cómo también una entrega total al Señor pues hace parte de esos rasgos que debe tener mi carácter para yo experimentar esa vida de plenitud. Y es así como hoy yo les pido que vayamos buscando Mateo 5 ahí en nuestras Biblias. Si tienes la Biblia, si no, acércate a alguien que te comparta y vamos a estar mirando ahí junticas. Y es así como llegamos hoy a nuestro versículo 11. Y hoy, más que añadir una 10ª cualidad o aspecto a nuestro carácter, hoy vamos a estar aprendiendo sobre un asunto
que sin duda es como el sello, ¿sí?, que se le pone cuando todo esto está presente en nuestra vida. Y hoy vamos a estar hablando de la integridad, ¿sí?, y es el sello de la verdadera discípula de Jesús. Esto lo vamos a encontrar en Mateo 5:11. Si quieren, vayamos allá a Mateo. De paso, vamos a leer desde el versículo 1 y miremos lo que dice. Dice así, vamos a leer desde el versículo 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y llegamos a nuestro versículo del día de hoy. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Es así entonces como vamos a estar, esta enseñanza tiene el siguiente propósito, y es que aprendamos que siendo una discípula auténtica de Jesús, es posible ser feliz en medio de este mundo terrenal, un mundo que a pesar de todo tiene sufrimiento y tiene mucha injusticia. También uno de los propósitos de la enseñanza del día de hoy es que reconozcamos que los padecimientos que Dios promete a sus discípulos deben venir como consecuencia de andar en sus caminos y no en mi propia voluntad, ¿sí? Aquí hay un condicionante muy importante sobre el que nos vamos a estar deteniendo. Y también otro propósito es evaluar si mi carácter y mi estilo de vida tiene el sello de la integridad, siendo así una sierva útil para la causa del Señor. Esto lo vamos a desarrollar, este pasaje del versículo 11, a través del siguiente bosquejo. Vamos a ver un primer punto, ¿cierto? Que hablando de la integridad, pues la integridad revela la autenticidad, ¿cierto? Si somos auténticas o no, como discípulas del Señor, y si conocemos su causa. Pero también la integridad implica una prueba en cumplimiento de esa promesa que el Señor nos hace, y además pues esa prueba tiene propósitos eternos. Yo quiero en este momento invitarlas a que me acompañen, vamos a orar y iniciamos a ver qué nos enseña el Señor el día de hoy. Padre del cielo, mi Señor todopoderoso y bueno, solo nos queda venir delante de ti, Señor, y decirte gracias por lo que eres, gracias porque un día, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo te revelaste a cada una de nosotras, mi Señor, y nos diste la salvación. No la merecemos, nunca, mi Dios, pero tú lo hiciste con tu infinito amor, con tu infinita gracia, mi Señor. Quiero en esta mañana, Señor, pedirte por favor que nos perdones, que quites de nuestro corazón todo aquello que impida, Señor, que tengamos una íntima y cercana relación contigo. Quiero suplicarte, mi Señor, primeramente yo, para que seas tú enseñándonos. A mí, mi Dios, más que a nadie, humíllame delante tuyo, mi Señor, para que sea simplemente un canal de lo que tú nos quieres enseñar a cada una de nosotras, mi Dios. Gracias por traernos acá. Nos das la vida, los recursos, el clima, las posibilidades para estar aquí. Nos has traído aquí, Señor. Y no queremos tener en menos este momento. Queremos suplicarte que nos enseñes y que todo lo que hoy llegue a nuestra mente, a nuestros oídos y nuestro corazón, Señor, transforme nuestra vida y nuestro carácter. Que hoy mismo, mi Dios, si tú así lo dispones, tomemos decisiones claras, Señor, y profundas para que cada día seamos mejores para ti. Y aún, mi Dios, tú que conoces nuestro corazón, si sabes que aquí entre nosotras, Señor, hay alguna de nosotras que aún no te conoce, que aún no es hija tuya, mi Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en su corazón, en su mente, para traerle a la salvación,
para reconocer su necesidad de ti, Señor, y ese anhelo inmenso que finalmente a todos los seres humanos nos acompaña de recibir esa plenitud solamente de ti. Te amamos, te honramos, mi Señor, y que seas tú, Señor, llevándote la gloria y la honra en todo. En el nombre de Cristo te oramos. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, arranca nuestro pasaje, arrancando con nuestro primer punto. Arranca el pasaje del versículo 11 diciendo: bienaventurados sois cuando por mi causa. Es lo primero que vamos a ver. Y en este primer punto, pues por supuesto, a pesar de que la palabra que más se repite en esta porción de Mateo 5 es bienaventurado, pues no está de más que recordemos una vez más qué significa, ¿sí? Y es que precisamente la palabra, digamos en su traducción más natural, significa feliz, bendecido, alegre, gozoso, pero esta palabra en el griego es Macario, y la definición de esa palabra como tal, en el idioma en el que fue inicialmente escrita la palabra, indica que es esa felicidad que viene cuando Dios extiende sus beneficios. ¿Sí? Fíjense qué lindo. Entonces no es una felicidad que nosotros simplemente buscamos, encontramos y me pongo feliz, o que yo determino cómo la puedo encontrar, sino que la bienaventuranza viene cuando Dios dispone sus beneficios para mi vida, ¿sí? Y me da precisamente esa plenitud, y por eso me hace bienaventurada. O sea, me hace que yo la lleve plena. O sea, es un beneficio completo lo que yo puedo vivir. Eso significa bienaventuradas. Es estar precisamente afortunada, bendecida, feliz, porque Dios extendió todo de Él hacia mí. Pero luego el pasaje continúa diciendo, y aquí lo vamos a ver en nuestro primer punto: bienaventurados sois. Si aún estamos ahí en Mateo 5, yo quiero invitarlas que vayamos al versículo 1. Y el versículo arranca diciendo: viendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Realmente había mucha gente, ese día había mucha gente, porque había multitud, ¿sí? Lo que se puedan ustedes imaginar por multitud. Pero el Señor Jesús le estaba hablando directamente a sus discípulos, les estaba enseñando a ellos. Y fíjense que acá en los otros pasajes venía diciendo todo el tiempo: bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados. No. Acá ya nos dice como un gran cierre, precisamente porque hoy llegamos a nuestra clave número 10, bienaventurados sois. ¿Quiénes? Los discípulos, ¿cierto? Cuando somos discípulos. Ser discípulo es uno que aprende, ¿sí? Y hay una diferencia muy grande entre estar a los pies de Jesús solo escuchándolo, o estar a los pies de Jesús escuchando, recibiendo sus enseñanzas y viviéndolas, porque eso realmente me constituye en una discípula suya. Entonces ahí hay una diferencia muy grande. Las otras bienaventuranzas que hemos visto, ¿cierto? La humildad, la mansedumbre, procurar la paz, son el Señor busca que nuestro carácter sea transformado para que en medio de lo que nosotros vivimos aquí en la tierra experimentemos esa felicidad. Pero lo que estamos viendo acá es que precisamente el Señor quiere revelar quiénes de quienes estaban ahí eran sus discípulos y quienes estaban simplemente dispuestos a escuchar una buena enseñanza de lo que Él estaba exponiendo. Para eso, el único que puede modificar nuestro carácter es el Señor. Yo no sé si hasta el momento ustedes han experimentado cierta frustración, porque yo misma, aún cuando tenía la ocasión de leer una vez más estas 9 claves, yo no estoy al 100 en todas. Y ay, caramba, es cierto, como que decíamos, uy, no, me falta, uy, en esto un montón, aquí más o menos, ahí vamos. Pero realmente era así. Bueno, pues realmente lo que Dios me enseñaba es que precisamente debo seguir creciendo como discípula de Él, ¿sí? Dispongo mi corazón para que Él me enseñe, me permita vivir, pero realmente me falta mucho. Y es un camino que tenemos que recorrer solo hasta que el Señor mande por nosotros. Ahora bien, a mí me encanta esto porque finalmente también el Señor acá nos enseña que les dejó claro a los discípulos que la cosa fácil no iba a ser, ¿sí? Y Él en Lucas 9:23 le dice, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y aquí el Señor Jesús
con toda franqueza, le está diciendo a sus discípulos en este pasaje que vamos a aprender el día de hoy, que no será fácil, que seguirle a Él y convertirnos en sus discípulos nos implicará precisamente negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz cada día y seguirle, ¿sí? Y eso nos hace verdaderos discípulas del Señor. Que no haya sorpresas, siento que yo le decía, que es lo que el Señor llega a este punto y nos dice, no se me sorprendan, ¿sí? No va a ser fácil, pero fíjense que a pesar de todo estamos hablando de la felicidad. Estamos hablando de la felicidad y eso es lo que vive un verdadero discípulo de Dios. Quiero invitarlas a que me acompañen a Primera de Tesalonicenses 3. Vamos allí. Y aquí una vez más vemos cómo el apóstol Pablo, al escribir esta carta a la iglesia de Tesalónica, nuevamente también les dice, ¿sí?, que el asunto no nos debe tomar por sorpresa, el que seguirle nos cueste y el ser sus discípulas tenga un costo y implique unos asuntos que no resultan a veces tan agradables vistos a nuestros ojos. Primera de Tesalonicenses 3 del 2 al 4 nos dice así: enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Fíjense tan lindo esto: a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Fíjense qué lindo. O sea, el mismo Dios les dice, no se me sorprendan, ¿sí? Ser discípulo de Jesús tiene un precio, pero también tiene una recompensa muy, muy, muy grande. Ahora bien, aquí algo muy importante. Es solamente escuchar no nos hace discípulos. Y esto es muy relevante, porque quizá podemos pensar, pues yo vengo los jueves, yo me estoy discipulando, yo también vengo los domingos a la iglesia, yo estoy cada mañana en la palabra con el Señor, escuchándolo, pero realmente los discípulos del Señor nos hacemos, evidentes a través de la acción, a través del obedecer lo que Él nos enseña. Fíjense que allá había multitud y discípulos, ¿sí? Y la multitud yo creo que son de los que decía, vamos allá porque allá hay una charla y es como interesante, ¿sí? Pero eso de entrada no nos convierte en discípulas del Señor y eso es muy relevante. Ahora continúa el pasaje diciendo, bienaventurados sois, ¿cierto?, a sus discípulos cuando por mi causa. Y aquí queremos detenernos porque otro asunto que revela esa autenticidad de ser discípulas del Señor, lo cual es muy necesario para revelar esa integridad, es si conocemos su causa. Primera de Reyes 8:59 al 60, yo sé que quizá algunas de nosotras ya lo hemos leído, escuchado, nos deja saber claramente de qué se trata la causa. El significado de la palabra causa, si tú lo buscas en un diccionario o aún en tu celular, es simplemente el motivo o la razón para obrar de una manera determinada. O sea, ¿por qué haces lo que haces? Por decirlo así. ¿Por qué causa? ¿Sí? ¿Por qué te motiva? Y ahí tú puedes encontrar que hay muchas causas, ¿sí? La gente que lucha por las ballenas, por los niños pobres, por la hambruna en el África. O sea, hay muchas causas que motivan a la gente a actuar. Pero bíblicamente, y el significado de la palabra que el Señor está usando allí en Mateo 5:11, lo encontramos acá. Miren qué lindo. Y estas mis palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro Dios de día y de noche, para que Él proteja la causa de su siervo y de su pueblo Israel, cada cosa en su tiempo, a fin de que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro. Fíjense qué lindo, este pasaje nos deja saber que la causa del Señor es que todos los pueblos de la tierra sepan que Jehová es Dios y que no hay otro, conozcan al único y verdadero Dios. Y esa es la causa, aunque debe mover los verdaderos discípulos del Señor. Aún en nuestro andar con Cristo podemos tener causas diferentes a esta, ¿sí? Y bueno, qué sé yo, o sea, que esté haciendo Dios en tu vida, qué plan tenga para ti, que te use, pero que la causa mayor siempre sea esta,
¿sí? Sea precisamente que todos los pueblos de la tierra conozcan que Jehová es el Señor. Isaías 37:20 nuevamente lo menciona, dice: ahora pues Jehová Dios nuestro, líbranos de su mano, para que todos los reinos de la tierra conozcan que solo tú eres Jehová. Y si entendemos que esa es su causa, pues sabemos que las causas finalmente nos mueven, nos desgastan, nos comprometen, ¿sí? Demandan de nosotros un enfoque, un estar creciendo, un estar aprendiendo. Pues si esta es la causa del Señor, de la misma manera, nosotros tenemos que estar apropiando esa causa y creciendo en ella. Contamos con la bendición, aquí quizá me dirijo un poco a quienes son miembros fieles de la iglesia, contamos con la bendición de tener absolutamente claro que es Colombia para Cristo una plataforma de las naciones, ¿cierto? Y aquí lo vemos enmarcado. Pues es que nosotros precisamente tenemos en nuestro corazón esta causa porque está precisamente determinada en torno a lo que nos enseña la palabra de Dios, y es que cada persona que el Señor pone a nuestro lado, no solo en Colombia, sino ahora en el mundo, escuche que Jehová es el Señor, ¿cierto? Y reconozca la obra de Jesús en la cruz. Y yo aquí de verdad decía, bueno, gracias a Dios por nuestra visión. Y gracias por Colombia para Cristo, una plataforma de las naciones. Si no tenías causa, digamos, si tú misma ahorita dices, bueno, escucho a Sara, pues yo te digo algo, no busques más, ahí está. Si no luches por más. Y yo no te estoy mandando pues a que de aquí salgas y con la Biblia bajo el brazo te metas allá bajo una cama a orar y no vivas por más. No, lleva tu vida secular, pero de hecho que esa causa te levante todos los días y te acuestes pensando en ella. ¿Sí? Que lleves tu vida regular y sigas pensando en ella, pensando en que cada colombiano necesita escuchar que Jesús es el Señor. ¿Sí ven qué lindo? Y eso, sin duda alguna, podemos irnos a hacer la fila del banco y demorarnos un montón, pero nos va a tener enfocadas y nos va a tener todo el tiempo activas como discípulas de Él. Y eso marca una vez más ese sello y esa autenticidad. Por supuesto, también aquí algunas aplicaciones. Este primer punto es muy cortico. Yo aquí tengo que preguntarte y tenemos que preguntarnos, ¿en dónde estamos? Y yo quiero que miren, yo no sé si lo alcanzan a ver bien, ¿somos creyentes o somos discípulas? ¿Sí? Y la imagen que yo ponía para creyente, miren, es una señora acostada encima de la Biblia. Ah, pero está acostada encima de la Biblia. Entonces está dormida, ¿sí? Está escuchando, ¿sí? Está viniendo. Tiene una Biblia en su casa, pero está dormida. ¿Sí? Y eso pues realmente no es lo que quiere el Señor. Yo diría que ella hace parte de la multitud, de lo que estaba sucediendo allá ese día que el Señor expuso el Sermón del Monte. Pero también está el otro lado, no será fácil, pero te seguiré. Y es cuando nos queremos y tomamos la determinación de ser sus discípulas, ¿verdad? Y aquí también nuevamente surge la pregunta, bueno, ¿oidoras solamente o oidoras y hacedoras? Porque todo empieza por oír, pero tenemos que dar un paso más, ¿sí? Tenemos que estar allí porque lo que viene no será fácil. Y sin duda, siendo discípulas del Señor, es la única manera como nosotros podemos disfrutar esa bienaventuranza y ese beneficio de Él a pesar de las circunstancias. En nuestra iglesia tenemos nuestro discipulado. Una vez más lo diremos y lo seguiremos diciendo, haz parte de Él. ¿Sí? Incorpórate a la estructura del discipulado, te invito de todo mi corazón. ¿Sí? A que valores todo lo que nuestros pastores y nuestros líderes disponen allí para estar aprendiendo la palabra del Señor, viviéndola y creciendo en Él. De todas maneras, acá también hay algo muy valioso por considerar y es, bueno, ¿qué te motiva a seguir a Cristo? Porque yo acá les digo algo también, y fíjense que el pasaje arranca diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa. Y es que lo cierto es que a veces también buscamos al Señor para ser felices. Y pues eso no puede ser. O sea, la causa, no lo olvidemos, es que otras personas conozcan al Señor, felices o no. Como les decía yo, con el closet que vimos al comienzo o sin ese closet. ¿Sí? Que además seremos felices, claro que sí. Pues estamos sirviéndole al único y verdadero Dios. Pero ese no es el fin. Y no puede ser el fin, y no puede ser la motivación
por la que seguimos al Señor Jesucristo. ¡Ay, que me haga feliz! A mí me llama mucho la atención escuchar esto, cuando las mamás empiezan a buscarle colegio a los niños, ¿sí? Y dicen, y yo busco un colegio donde mi hijo sea feliz, ¿cierto? Donde el niño sea feliz. Y además a mí me muero la risa porque dicen, y para que sea feliz, que no dejen tareas. Que no dejen tareas. Es que claro, porque las mamás, como las tareas nos toca hacerlas a nosotras, pues, en realidad es que es un asunto de nosotros. Mira, pues realmente, o sea, ni lo uno ni lo otro. Sí, o sea, y qué pena desanimarte, o sea, pero a veces ahí nos vemos envueltas en eso, ¿sí? Aún como hijas de Dios, ya conociendo del Señor, estamos allí en esa búsqueda de la felicidad, en lugar de estar apropiando la causa del Señor y de paso experimentando felicidad, por supuesto, es su promesa y Él lo va a hacer, ¿sí? A veces sucederá y a veces no. Nuestra gran comisión, ¿verdad? ¿Cómo no ser felices con ello? Colombia para Cristo, una plataforma a las naciones. Aquí yo tengo que decirte que sin duda alguna esta debe ser la causa de cada miembro fiel de la iglesia, la Biblia dice. Debe ser, no hay otra. Que si te gustan los perros, que si te gusta defender, sembrar matas, proteger el medio ambiente, ok, disfrútalo también, pero la causa mayor, lo que nos mueve, lo que nos mantiene vivas y activas y nos valida como verdaderas discípulas del Señor, es su causa. Y es que otras personas conozcan del Señor Jesús. Y eso nos cambia la mirada hacia nuestros vecinos, amigos, el tendero, el compañero de trabajo, nuestra familia, hacia todos. Aquí, bueno, les hablaba que la integridad, y aquí ya empezamos a enlazar, si ustedes se dan cuenta, nuestro versículo no dice la palabra integridad, pero esa es precisamente la clave que vamos a aprender. Los sellos de integridad se han convertido en un asunto muy relevante en las empresas y esto trata más o menos, o sea, las empresas que tienen sellos de integridad, que son empresas que hacen lo correcto, ¿cierto? Que aún, por ejemplo, tienen escalas salariales justas, que además son transparentes, que van en contra de la corrupción, si ese tema por ahí les suena familiar ahorita en plenas elecciones. De eso trata el sello de integridad. Pues bien, de alguna manera lo que nos permite ser o ser demostradas como auténticas discípulas del Señor, pues debe ser ese sello de integridad, ¿sí? Y ahorita ya en el segundo punto lo vamos a desarrollar. Debemos tener ese sello. A veces quizá nos dicen cristianas, ¿no? Y en ese rótulo cabe mucha cosa, realmente en este momento, y caben muchas personas, pero lo que somos y lo que hacemos realmente nos valida como verdaderas discípulas del Señor, que le conocemos, que le seguimos, que aprendemos de Él todos los días, pues eso se nos convierte como cuando las empresas tienen el sellito, ¿sí? Nos hace brillar para que además otros conozcan del Señor. Ahora pasamos a nuestro segundo punto, y es que esa integridad que deben tener los discípulos del Señor pues implica una prueba, y aquí vamos a la parte, digamos, más detallada que tiene nuestro pasaje del día de hoy. En la parte superior dice, ¿cierto? Y leíamos hace un momento, cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Y aquí pues es prácticamente inevitable que no mencionemos la promesa que tenemos del Señor en 2 de Timoteo 3:12, porque quizá con el primer punto decimos sí, yo hoy me llevo la determinación de que ya no soy más creyente, yo ahora quiero ser una discípula de raca mandaca. Pues miren lo que viene, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es una promesa que el Señor Jesucristo nos dejó en su palabra y que quizá muchas de nosotras hemos vivido, ¿sí? Y hemos visto que es latente en nuestras vidas. Ahora, ¿qué dice acá? Habla de vituperios. Un vituperio es un insulto, una afrenta, una deshonra, una burla, una calumnia. Eso es un vituperio. Quizá aquí ya empezamos a ver, uy, sí, a mí como que me ha pasado. También aquí vamos a ver que habla de persecución física, ¿sí? Dice que cuando os persigan, y es decir, es ser sacados de un lugar, ¿sí? Entonces si a ti te persiguen, tú tienes que huir, y de esa manera entonces es que tú tienes que salir huyendo, y eso también sucede. También encontramos en la palabra de Dios que hay quienes fueron despojados de sus bienes.
Ese es otro tipo aún de prueba que en cumplimiento de la promesa de esos padecimientos que el Señor nos dice, pueden experimentar los hijos de Dios. ¿Sí? Esto acá yo quiero invitarlas que me acompañen a Hebreos 10:34. Vamos allí al libro de Hebreos. Y vamos a ver y a confirmar de la palabra cómo esto también puede llegar a suceder. ¿Y qué es ser despojados de los bienes? Pues como cuando es expropiar, cuando te quitan algo, ya sea o porque te lo robaron o porque simplemente te lo quitaron o lo perdiste, entonces ya no es tuyo. Miren lo que dice Hebreos 10:34. Dice así: y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, la palabra de Dios lo que quiere decir, eso dice. O sea, literalmente, ¿no? Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. O sea, es la parte, el énfasis. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Sí? ¿Ya están allí? Sí. Entonces fíjense cómo acá lo que estaba sucediendo fue que literalmente les quitaron las cosas físicas. Piensa en tus cositas, ¿sí? Se las quitaron literalmente. ¿Sí? Y aquí también vemos que otro padecimiento que se pueden sufrir y que aún sufrían los primeros creyentes, y lo vemos en el Nuevo Testamento, pues son problemas con la familia. ¿Sí? Y ahí podemos encontrar, por supuesto, todo tipo de diferencias, disensiones, peleas, situaciones. La palabra de Dios también nos deja saber que eso sucedía. ¿Sí? Y alrededor de esto los hijos de Dios y sus discípulos podemos estar allí sufriendo estas situaciones. Ahora bien, pensemos lo que decían del mismo Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. ¿Sí? A él le decían que tenía demonios, también en algún momento le dijeron que en Mateo 11:19 le dijeron que era un hombre que andaba con un hombre comilón y bebedor de vino. Lo criticaban un montón porque andaba con publicanos y pecadores, ¿cierto? En aquel momento cuando defendió a esta mujer que querían apedrear, lo dejo a su imaginación, a la imaginación de cada una. ¿Qué podrían haber dicho del Señor? Ah, no, eso mínimo le gusta, hasta le gusta a esa mujer, por eso la defendió, o hasta tendría algo con ella. O sea, realmente el mismo Jesús también sufrió cada uno de esos padecimientos aquí en la tierra, ¿sí? Y bueno, yo acá, como les digo, yo abogo a sus vivencias, ¿sí? Quizá muchas de nosotras en este momento podemos recordar situaciones que hemos vivido. ¿Sí? Sí, quizá hemos sido señaladas, quizá hemos sido calumniadas. Le contaba a algunas personas, yo ayer recibí un regaño injusticísimo y delante de mucha gente, incluso y todo en mi trabajo. Y yo decía, ve, y yo, ay, cierto, ¿de qué es que es la enseñanza mañana? Pero bueno, realmente a veces nos puede suceder, ¿sí? Y más aún quizá cuando nosotros entonces hacemos evidente que somos hijas de Dios, pues no viene un palazo sino dos, ¿cierto? Además de esto, pues vienen situaciones en donde sin duda alguna pues vamos a ser vituperiadas, perseguidas, y pues van a decir toda clase de mal contra nosotras. Pero aquí hay una palabra clave, bueno, antes de ir allí mejor, bueno, juicios y pleitos legales, ay perdón, se me olvidó. Y aquí siempre nos surge una pregunta, porque entonces la gente empieza a decir, pero ¿por qué sufren los discípulos de Jesús? O dicho en nuestros términos de hoy en día, ¿por qué la gente buena sufre? Porque usted tan linda, tan cristiana, tan buenecita, pero ¿por qué sufre? Pues bien, vamos a ver por qué los discípulos y los hijos de Dios pues enfrentan esos sufrimientos. Miren lo que dice Juan 15:19-21. Dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, al Señor Jesús, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado.
Fíjense tan lindo el pasaje lo que nos dice. Por causa de seguir el nombre del Señor Jesús es que vivimos todo esto. Y porque haciéndonos sus discípulas, cada día nos parecemos más al Señor Jesucristo y el mundo aborrece al Señor, aborrece a Dios y no les gusta. ¿Sí? Entonces aún por eso vienen todas esas situaciones a nosotros. No somos del mundo. ¿Sí? Y si bien a ratos uno dice, pues si fuera del mundo, por lo menos no me regañarían o no viviría ciertas situaciones, pero realmente eso no justifica el que nosotros nos cambiemos a ese bando, ni más faltaba. Allá estuvimos y de allá nos rescató el Señor, ¿cierto? Cuando éramos parte de ese mundo y no la pasábamos bien, no la pasábamos nada bien. Ahora, al mundo le ofende el buen ejemplo. ¿Sí? Y es tal vez cuando, por ejemplo, ustedes, no sé, están con una persona que es muy mentirosa y enseguida empiezan a hablar que pues la mentira es pecado, eso inmediatamente le incomoda, porque pone en evidencia su pecado, ¿sí? Y eso quizás lo que en algunos momentos sucede también con, o esperamos suceda con los hijos de Dios. ¿Sí? Al hacer evidente la palabra de Dios, la vida misma de Jesucristo en nosotras, pues eso empieza a ser feíto a quienes no están ahí, ¿sí? No agrada. Sara era más chévere cuando no la habían convertido, me decían por ahí a mí, a alguien que yo conocía, ¿sí? Y eso empieza a incomodar. Miren lo que dice Juan 3:19 al 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Yo sé que podemos mirar hacia el mundo y ver que hay mucha gente sufriendo, necesitada del Señor. Nosotras mismas al ver sus vidas sabemos que lo que necesitan es al Señor Jesucristo, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a amar las tinieblas. ¿Sí? Y sobre todo para aquellos que aún no conocen del Señor, aman las tinieblas. ¿Sí? Aman estar ahí. Y cuando nosotros nos convertimos en la luz que refleja a Jesucristo, pues los demás hacen así, ¿sí? Ya no les gusta y les incomoda, y por eso empiezan a sufrir los discípulos del Señor, por eso sufren los hijos de Dios y empiezan a vivir ciertas situaciones. Ahora bien, vamos a nuestra última palabra del versículo, porque recuerden que decía, bueno, sí, tú eres bienaventurados sois cuando por mi causa os maltraten, os persigan, mintiendo. Y aquí está la clave de la enseñanza del día de hoy. Bueno, aquí otro pasaje, bueno, me encanta mucho, dice, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacen sus padres con los falsos profetas. No nos alegremos y todos nos quieren, ¿sí? Preocupémonos porque eso quiere decir que estamos agradando más al mundo que a Dios. Entonces sí tenemos que marcar una diferencia. ¿Sí? Este pasaje es el mismo desarrollo del Sermón del Monte, pero visto desde el libro de Lucas. Y fíjense que es en paralelo con el que estamos estudiando hoy. No puede ser que le caigamos bien a todos, ahí se nos prende un bombillito, ahí se nos tiene que prender un bombillito de que algo está pasando. Ahora bien, ¿qué clasifica como padecimiento? Porque si alguien viene acá y de pronto viene con nuestros pastores y les dice, pastor, es que tal persona está hablando mal de mí y dice esto y aquello, y de pronto le preguntan, bueno, pero ¿y eso que él dice es verdad? Sí, es verdad. No, pues ahí no hay padecimiento alguno, ¿sí? O sea, no, es en serio. Y aquí yo creo que viene un momento de la enseñanza que bueno, vamos por favor a 1 de Pedro 2, pues en donde yo las invito a cada una de nosotras a que reflexionemos sobre nuestra conducta y sobre nuestra manera de vivir. Y sí, lógico, nos causa gracia, pero a veces puede estar sucediendo aquello. 1 de Pedro 2, del 11 al 20, dice así: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos.
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Y aquí el versículo 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Y aquí es donde de verdad debemos marcar la diferencia. Yo sé que nos causa gracia, pero aún el apóstol Pedro fue testigo del sufrimiento de Cristo. Y aún él mismo sufrió muchos padecimientos por su propia fe. Pero él tenía la conciencia tranquila de que todo aquello que decían era creado en torno a él mintiendo, ¿sí? No era cierto. Él tenía un testimonio claro del cual nos llama pues a seguir su ejemplo y nos pone de entrada eso. Tienen que estar mintiendo, ¿sí? No faltan los creyentes que dicen que sufre padecimientos porque todos los días lo llaman de los bancos, pero es que tiene una deuda que no ha pagado hace como 5 años. No, pues sí, estás padeciendo, lógico, tenaz que te llamen, pero es que no has pagado. Sí, o sea, fíjate que aquí no vas de inocente, o sea, vas acusado, ¿sí? Y ahí lo que puedas ver, no, yo sufro con mi vecina que todos los días me hace bulla, y no eso, y trasnocha un montón, y eso es un padecimiento, y ella se enteró que era cristiana y fue peor, ¿verdad? ¿Y tú qué haces? No, pues yo le pongo más bulla, y si ella pone en la mañana, yo pongo en la noche, no, pues no. Sí, o sea, realmente ahí no está, o sea, seguramente padeces, pero no es de manera justa delante de Dios, ¿sí? Y aún todo lo que pueda desarrollar, fíjense que el pasaje que leíamos nos hablaba de nuestro andar, nuestra manera de vivir con los gentiles, habló a los siervos, ¿cierto? Habló a cada persona en cada uno de los contextos, nos habló de los gobernadores, pero con todos ellos debemos presentarnos precisamente con una conciencia limpia, a pesar de que en algunas ocasiones vengan situaciones pues de las que somos acusados que no estamos cometiendo. Para calificar como persecución debe ser el resultado de identificarnos con Jesús, siendo reconocidos como sus seguidores y haciendo lo correcto. ¿Sí? No tiene que ser simplemente porque tenga el rótulo de cristiano, sino porque realmente yo en mi actuar revelo a Jesús todos los días, ¿sí? Porque soy su discípula, porque le estoy siguiendo y sigo sus pasos en cada uno de los lugares donde yo voy. Aquí algunas aplicaciones, ¿verdad? En este primer punto. ¿Qué es integridad? Como les decía, la palabra como tal no está dentro del pasaje. Integridad es ser recto, intachable, como aquello a lo que no le falta ninguna de sus partes, es ser completo, ¿sí? Eso es algo íntegro, ¿sí? Precisamente así lo usamos. Dice, consiste no tanto en decir lo que hacemos como en hacer lo que decimos. Y esto es muy relevante porque sin duda alguna también a veces sabemos mucho de la Biblia, pero vivimos muy poco, ¿sí? Entonces fíjense que no se trata solo de saber y decir, sino de hacer. Es hacer lo correcto, aunque nadie nos esté mirando, sin que importen las consecuencias o las circunstancias. Y aquí esto también es muy relevante porque sin duda alguna, en obediencia al Señor, a veces sufriremos entre comillas, consecuencias pues para lo que el mundo es negativo, ¿no? Seguramente a veces seremos marginadas, señaladas por estar obedeciendo al Señor, pero no nos deben importar esas circunstancias si realmente la integridad hace parte de ese sello como discípulas del Señor. La integridad es abrazar la voluntad de Dios y seguir el ejemplo de Jesucristo de manera integral en cada una de nuestras acciones. Y aquí yo pensaba y le pedía al Señor, ay, regálame un ejemplo del Antiguo Testamento bien lindo, ¿sí? De alguna historia. Tal. Miren, el ejemplo supremo de integridad es el Señor Jesucristo. Y era el que estaba hablando allá el día del Sermón del Monte, que había multitud, que estaban sus discípulos, era Él. Y tenía toda la autoridad para hablarlo, y para decirlo, y para dejar de manifiesto que a pesar de todo, Él pues decidiéramos seguirle, pero que si aún éramos acusados, pues esto debía ser pues como una mentira. La integridad se ve así como esa tablita, derechita,
¿sí? Y piensa en cada área de tu vida. Piensa, por ejemplo, en tus finanzas, en tu relación aún con tu familia, con tus hermanos. Y más que eso, yo quiero invitarte aquí en este momento. Esto es un chiste, por supuesto, pero a que aún no lo veamos como un chiste. Yo no sé si alcanzan a ver, ¿sí? ¿Sí? Yo acá me acerco un poquito y les leo. Dice, el niño, dice, pastor, ¿podría mi familia venir a vivir en la iglesia? Y entonces el pastor le pregunta, ¿por qué razón quieres tú eso? Dice, es que aquí mis padres se portan como Dios, como dos angelitos, pero al llegar a nuestra casa como dos demonios. ¿Cierto? Aquí tenemos la cara bonita y aquí sonreímos y aquí nos vemos lindos, bonitos, peinaditas, bañaditas, juiciosas. Pero ¿quiénes somos en casa? Miren qué pasaje tan hermoso. Salmo 101:2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. ¿Qué pasa en la casa? En la casa es donde yo llego, me quito los tacones, me recojo el pelo, me pongo la pijama y soy la que soy. Y Alexis me conoce y el niño me conocen y yo soy la que soy. Pero allí es donde está el mayor reto para vivir una vida íntegra y para vivir una vida que agrada a Dios. Fíjense qué lindo. Dice, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, donde nadie me ve, donde no está Rudy, donde no está el guitar, donde no está nadie, donde no está mi maestra del discipulado. Allá viviré la verdadera integridad, allá viviré el verdadero discipulado. Allá es donde yo debo decidir precisamente obedecer al Señor sin que importen las circunstancias, sin que el pero sea el genio de mi esposo, el desorden de mi hijo, las finanzas desordenadas, sin que importe nada. Allá es donde yo debo decidir andar en integridad. Y sin duda alguna al salir de mi casa va a ser precisamente ese brillo de que otros vean al Señor Jesús, ¿sí? Porque acá podremos tener excusas, no, es que no, pues, Alexis es fácil, pero si usted viera el mío. Yo digo, bueno, te lo presto una semana. No, pero realmente pues, siempre encontramos la excusa para decir allá no, porque además allá nos desprevenimos. No, en la casa no, en la casa debemos andar con esa integridad, porque el Señor nos ve, el Señor sí nos está viendo. Esta frase, ¿no? ¿Cómo nos duele? A mí me la decía, a mí esa frase me saca lágrimas, porque me la decía mi mamá los primeros años de cristianismo, cuando yo fallaba, dizque cristiana, yo sentía que se me clavaba un cuchillo y me dolía, porque tenía razón, estaba fallándole a Dios y no estaba llevando una vida que le agradaba a Él. Y nos causa gracia, ¿no? Porque sí, acá nos vemos lindos, pero qué dolor que el mundo vea un cristianismo hipócrita, cristianismo débil. Memorizamos un montón, pero vivimos muy poco, ¿sí? Y mi mamá me decía, a veces, y podría yo incluso pormenorizar las razones por las cuales mi mamá me decía esas cosas, porque no tendía la cama, o porque ella me daba una instrucción y no le obedecía, y me decía, dizque cristiana. Y yo tenía que agachar mi cabeza delante del Señor y decir, sí, me falta. Estoy leyendo, estoy aprendiendo, no estoy viviendo. ¿Sí? Tengo que crecer si quiero que algún día mi mamá llegue a los pies del Señor. Ya llegó. Les estoy hablando de hace como 15 años, pero me dolía mucho. Y nos tiene que doler, ¿sí? Lo anterior era un chiste, pero aún también eso, que la iglesia no sea el lugar donde llegamos a hacer una fachada cuando en nuestra casa no estamos viviendo el verdadero cristianismo. No puede ser. No puede ser, porque recuerden que tenemos una causa por la cual vivir, que es que otros conozcan al Señor Jesús. Por la infinita misericordia de Dios, nosotras quienes estamos hoy acá ya le conocemos, pero hay otros que aún no le conocen. Ahora bien, ustedes dirán, bueno, Sara, pero yo he fallado, y yo misma les reconozco a ustedes, sí, pero lo cierto es que a veces sí. Esa frase dice que cristiano nos llega con justificación, y la verdad es que a veces vienen vituperios, persecuciones, y no están mintiendo, me vienen porque me las gané. Pues bien, aquí viene algo muy relevante, y es hablar de ser irreprensibles. Los que seguimos al Señor Jesucristo debemos ser irreprensibles, y esta palabra cuando yo la aprendía,
Yo decía, eso es muy grande y eso es imposible, ¿sí? Pero el mejor significado de esta palabra, como lo ven allí, es vivir de tal manera que no pueda ser acusada justamente en ningún punto. Y con relación a esto es que si hay pecado en algo, lo antes posible lo vas a confesar a Dios para recibir perdón, porque claro que vamos a fallar, claro que sí. A veces tendrán la ocasión de señalarnos y nosotros tener que agachar la cabeza, pero el estar agachando la cabeza, el estar llegando delante del Señor a pedirle perdón, de una vez restaura esa relación y restaura mi testimonio, porque ninguna de nosotras está al 100, ¿sí? Y quizá tenemos momentos en donde nuestro testimonio se ha deteriorado y ha caído. Puede pasar, claro que sí, puede suceder. Pero ese irreprensible es ser sin reprensión, que no tengan que llegar a reprendernos porque ni nosotras mismas nos damos cuenta que estamos fallando, ¿sí? Sino que por el contrario nosotras seamos sensibles a ese pecado y acudamos rápidamente delante de Dios y le pidamos perdón. Y le pidamos al Señor que nos perdone, que nos limpie y sigamos adelante. Ahora bien, el segundo punto ya y el último es que esas persecuciones tienen unos propósitos eternos. Y aquí esto nuevamente enlaza con la causa, ¿sí? Aquí quizá vamos a dejar de mirarnos un poquito a nosotros para mirar la causa del Señor. Miremos lo que dice Hebreos 5, 8 al 9. Dice, y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fíjense que aquí vemos que el Señor Jesucristo, aunque era hijo, pues por lo que padeció aprendió la obediencia. Y esto es muy lindo porque aquí vemos un asunto útil a través del cual los padecimientos nos enseñan a obedecer, ¿sí? Y aún sucedió con el mismo Señor Jesucristo. Y yo digo, pues, ¡ay, qué rico! ¿Sí? Con dolorcito pero rico, porque sí, lógico, los padecimientos nos hacen doler, nos hacen ese ayayay, pero si necesitamos pasar por sufrimientos, situaciones, persecuciones, para aprender y crecer en obediencia al Señor, pues bienvenido sea, súper, ¿sí? O sea, que sea el camino por el que nos lleve el Señor para aprender y ser más efectivos para Él. ¿Saben algo? En el libro de los Hechos, bueno, no queríamos detenernos allí. Fíjense que si lo lee a través de todo el libro vemos muchas persecuciones, ¿sí? Cómo la iglesia era perseguida. Y lo cierto es que la iglesia perseguida tiende a producir creyentes más fuertes. Y todo lo que sucedía y todo lo que podemos ver en la palabra de Dios, las invito a leer el libro de los Hechos, cuando perseguían la iglesia, pues era hermoso, porque lo cierto era que se dispersaban los creyentes, iban a otros lugares, compartían del Señor Jesús y pues el evangelio seguía creciendo, ¿sí? Seguía avanzando. Entonces todo esto cooperaba a la causa del Señor, a que todos los pueblos de la tierra le conozcan. Y yo digo, pues súper, a mí me encanta, o sea, si eso es lo que el Señor tiene que usar en nuestra vida, nosotros como iglesia, pues bienvenido sea, porque ahí estamos trabajando para la causa. ¿Sí? Pensemos aún en cuántos mártires, ¿no? Yo pienso mucho en los héroes de la fe. Bueno, a veces incluso leemos la palabra y vemos cuántas cosas vivieron. Yo creo que nada se compara a lo que nosotros vivimos. Yo se los confieso, no sé si comparten eso conmigo, pero aún, y menos nosotros aquí en Colombia, estamos viviendo lo que ellos vivieron, ¿sí? O aún lo que en este momento pueden estar viviendo quienes están en otros lugares donde es más difícil predicar el evangelio del Señor. Miren lo que dice en 1 de Tesalonicenses 2, 1 al 2, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fíjense qué lindo, habiendo primero padecido, entonces eso realmente lo que hizo fue que les dio mayor de nuevo para predicar el evangelio, los preparó. Si en este momento estás sufriendo, si estás en medio de algún padecimiento, injustamente, por supuesto, pues que de todas maneras estés disfrutando lo que estás viviendo, porque lo que se viene es grande, ¿sí? Y deja que sea grande eso que se viene, porque el Señor tiene también mucho por hacer para que otros escuchen de Él, aunque haya oposición, que sabemos que siempre la va a haber. Hebreos 11, 36 al 38 nos dice: otros experimentaron vituperios y azotes,
y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Yo creo que podemos confirmar que ninguna de nosotras ha estado allí, ¿verdad? Que hemos tenido situaciones difíciles, sí, seguramente, y yo no tendría por qué dudar que quizá en este mismo momento estás pasando por algún padecimiento, pero lo cierto es que ninguna está allí, ¿sí? Fíjense cuántas cosas físicamente vivieron, y yo aquí decía, bueno, realmente no la tenemos tan dura, no la tenemos tan dura. ¿Qué hacemos para no vivir por la causa del Señor? O sea, ¿tiene que el Señor llevarnos quizá eso para que yo decida entonces ser una discípula auténtica del Señor y entonces sí vivir por su causa? Pues no lo llevemos a ello, ¿no? No tiene que llegar hasta allá y no debe ser necesario. Ahora bien, el Señor, y aquí quiero invitarlas a que me acompañen, ya prácticamente terminando, a Romanos 8, 35. Lo cierto es que también en la palabra de Dios encontramos la provisión perfecta para esos momentos en los que estamos pasando en medio de padecimientos, ¿sí? y al sufrir injustamente. Romanos 8:35 dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjense qué hermoso, o sea, ni siquiera esas situaciones nos van a separar del amor de Dios. Esto es una promesa muy linda que se hace latente y que precisamente valida el que podamos estar en medio de esas circunstancias, pero bienaventuradas, felices, ¿sí? Con el barro hasta el cuello y con dolor y con muchas situaciones, pero felices porque nada nos va a separar de ese amor de Dios, y aún nos conecta precisamente a saber que la felicidad plena y absoluta además la tenemos garantizada con ese regalo precioso de la vida eterna, ¿sí? Entonces acá todo resultará finalmente temporal, ¿sí? Temporal, no será permanente, y en el cielo todo cambiará. Ahora bien, Dios me regalaba estas aplicaciones y acá vemos y entonces decimos, bueno, pero lo cierto es que será injusto, ¿sí? Y pues a veces dirá, como me pasó a mí ayer, que me regañaron por lo que otro había hecho, o sea, fue injusto, ¿sí? Y entonces decimos, Sara, pero entonces no podemos reaccionar, o sea, y mis derechos, y si es injusto lo que está sucediendo conmigo y por lo cual yo estoy pasando, entonces ¿cómo debo reaccionar como hija de Dios? Pues bien, aquí lo vemos, ¿no? Yo no sé si alcanzan a ver la imagen de abajo, es el apóstol Pablo en la cárcel. Él nunca fue justamente a la cárcel, pero él allá no fue a llorar, él allá fue a escribir las cartas que hoy nos acompañan. Sí, o sea, él precisamente no fue allá a entregarse y a morir de la pena. También, ¿qué debemos hacer en medio de esto? Mira, orar. El Señor nos enseña que debemos orar por nuestros enemigos. Hay quienes quizá de verdad nos tienen declarada la lucha y les caemos gordos porque somos hijos de Dios, sí, porque quizá lo que hacemos o aún inclusive a veces cómo les amamos resulta como que en esa repelencia para ellos. Ora por ellos continuamente, sí, enfócate en el Señor y disponte además a amarlos, lo cual no resulta fácil, ¿no? Porque dicen, no, pero yo ¿por qué voy a amar? Si es que precisamente lo que hace y me ataca y es injusto. No, pues es lo que el Señor nos pide en su palabra, ¿sí? Que amemos a esos enemigos. Y Dios hace una obra muy linda en medio de esto con la oración. Allá en la casa donde debemos estar íntegras, pongámonos a orar por aquellos que nos atacan, nos ultrajan, nos persiguen, nos calumnian, ¿sí? Y por supuesto, pues pensemos siempre, ¿qué haría Jesucristo? Y ahí sí ya
se nos derriban todos los argumentos, porque quizá tal vez estaban pensando que yo les decía decir, y si es algo por allá jurídico, vaya ponga una tutela, y si yo no sé qué, vaya demándelo y vaya haga. No, mira, si tú estás en medio de una situación sufriendo injustamente, en medio de un padecimiento, piensa qué haría Jesucristo en medio de eso. Y quiero invitarlas a que miremos primera de Pedro 2. Vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 24. Dice así. Habíamos leído inicialmente desde el 11 al 20, ¿recuerdan? Y ahora vamos a leer el resto aquí de esta porción. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Fíjense qué lindo. Aquí él callaba, se quedaba callado. A veces yo he escuchado como hijos de Dios, yo no hago nada, pero yo sé que los que se meten con los hijos de Dios, Dios es vengador, y que se vengue Dios y que sea rápido. No, sí, no, fíjate que acá nos dice el Señor, dice que cuando padecía no amenazaba, ¿sí? Y ok, o sea, sí, Dios es vengador, y Dios es un padre responsable y nos protege como sus hijos, y sí, eso es verdad. Pero que no sea la actitud con la que nosotros queramos que Dios proceda para quienes aún no le conocen. O sea, y porque quizá el enemigo los está usando. Esto es una batalla espiritual, amigas, ¿sí? Y que en cada persona que veamos que quizá nos esté atacando o engañando o calumniando, veamos su alma y la valoremos. Y le demos el mismo valor que le da el Señor Jesucristo, ¿sí? No se trata de esa persona, se trata de algo superior. Se trata de una batalla superior, y si tenemos los ojos correctos y si vemos las cosas como el Señor Jesucristo las ve, y si actuamos como Jesucristo actúa, pues sin duda todo esto va a contribuir al avance del reino de Dios, para que todos los reinos de la tierra conozcan quién es el Señor, conozcan al Señor Jesucristo. Es una decisión, y como lo aprendíamos en estas 10 claves para tener una vida de plenitud, esto no es como una receta a la que tú le vas echando tomate, cebolla y vas añadiendo. No, realmente estas 10 claves de plenitud es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿cierto? En nuestro carácter, quiere transformarlo para que tengamos una vida plena aquí en la tierra. Por supuesto que nos enfoca en lo que viviremos eternamente con Él, pero debemos decidir. Y aquí yo quiero hablar quizá a algunas que dirán: Sara, pero yo ni creyente, ni discípula, ni estoy dispuesta a aguantarme nada, ni yo por ahí no me veo, y yo la verdad yo no sé si yo conozco a Dios de cerquita o no sé, yo me siento aquí como fuera de base. Mira, yo quiero decirte que tomes como modelo al Señor Jesucristo, ¿sí? Y como lo leíamos en el versículo 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, ¿sí? Él decidió cargar con los pecados de cada una de nosotras para llevarlos a la cruz, y no los merecía. Él era intachable, era Dios hecho hombre, perfecto, y así lo hizo, ¿sí? Y lo hizo por ti y por mí, y esa obra y el reconocerlo a Él como el Salvador de mi vida es lo que me permite precisamente arrancar a tener una relación íntima con Él a través de su Hijo Jesucristo. Evalúalo aún ahí en tu corazón, y si tú de alguna manera dices acá: bueno, sí, yo quiero empezar a crecer y quiero empezar a tener esa vida de plenitud, pero a dejar que Dios transforme mi carácter por su gracia a través de su Espíritu Santo, pues yo quiero invitarte a que el día de hoy tomes la decisión de recibir al Señor Jesucristo en tu corazón. Al final de esta enseñanza, aquí a este ladito va a estar Ernestina y Daisy. Son 2 mujeres preciosas que tienen una sonrisa grandota, que quieren mostrarte rápidamente en 10 minuticos de la palabra del Señor cómo establecer esa relación íntima y personal con Él. Yo quiero invitarte de todo mi corazón a que, si Dios está inquietando tu corazón, te acerques
te acerques y escuches y aprendas de su palabra y hoy tomes esa decisión de recibir al Señor. Concluyendo, mis queridas amigas, pues hoy el Señor sin duda llegamos a la clave número 10, ¿cierto? Donde es como esa bolsita que estamos recogiendo y le hacemos el nudito. Eso es la integridad. Y es de esa manera que debemos andar, ¿sí? Un carácter transformado, auténtico, que revela que efectivamente somos discípulas del Señor. Quizá hoy Dios ha hablado a tu corazón diciéndote que nos falta, y nos falta. Sí, a todas sin duda alguna nos falta, pero que aún hoy también tú consideres que puedes arreglar cuentas con el Señor. Llega delante de Él pidiéndole perdón por todo aquello en lo que hayas fallado, coge aún nuevamente estas 10 claves, evalúa tu carácter, tu vida, lo que eres, en tu casa, en tu trabajo, en tu vida secular y ponte a cuentas con el Señor. ¿Sí? Y decidamos, amigas mías, que para que sea valiosa esa integridad y sea ese sello con el cual resplandecemos, no solamente con que digan, ay, son cristianas, sino que además digan, son seguidoras del Señor Jesús, ellas son como Jesús, siguen a Jesús, pues que consideremos aún reaccionar como Jesús en medio del sufrimiento que viviremos en el mundo, porque es una promesa que se va a cumplir en nuestra vida. Y si no se ha cumplido, pues prende un bombillito, ¿sí? Quizá no estás siguiendo al Señor Jesús y por eso le agradas al mundo. O quizá aún tienes temor de esas vivencias, pero simplemente olvidas que el Señor estará ahí en medio de nosotros, acompañándonos en el sufrimiento, en la persecución y en los padecimientos. Para finalizar, tenemos esta reflexión. Como saben, tenemos nuestra página web, de tal manera que ustedes la pueden encontrar allí. Ahí también tenemos nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Damas y LBD, para que desde allí pues ustedes puedan reflexionar acerca de estos 3 punticos, estar aún meditando en la enseñanza del día de hoy y permitiendo que sea el Señor quien nos permita crecer, aprender más de Él y conocerle cada día más.